Bueno, ya estamos instalados para entrar en materia con el invitado, nuestro último invitado ya de este primer ciclo del cuestionario, dependencias aquí de Bar a la Bar, así que vamos a ir dando pistas para la presentación y trate de ir adivinando de quién se trata. Es un villalegrino, tiene 74 años de edad, profesor, ha dedicado gran parte de su vida a lo que es rescatar el patrimonio de las distintas comunas del Maule y de la región en general. Esta noche nos acompaña en el cuestionario Jaime González Colville, aquí en Bar a la Bar. ¿Cómo está, don Jaime? Buenas tardes. Es un gusto, Matías, venir de nuevo a la Canal 30, donde he estado varias veces, y especialmente hablar de temas tan interesantes, para mí por lo menos, como son los de la historia regional, que es un nicho que aún le falta mucho por avanzar y descubrir. Vamos a estar conversando de historia en el segundo bloque, pero ahora nos interesa saber más de usted, persona ya que fue reconocida incluso por el presidente de la República, Ricardo Lagos. Sí, sí. Hace muy poco también en Villalegre se le realizó un homenaje. Cuéntenos un poco cómo estuvo este verano del 2022, este inicio de año en medio de la pandemia también. Bueno, yo usualmente los veranos son los meses que dedico a trabajar y también a conocer. Nosotros estuvimos con mi esposa en Putú, una localidad cercana a Constitución, más antigua que Constitución, con mucha tradición, con casas muy antiguas. Estuvimos también de Curanipe hacia el norte, Conquecura, que es también una localidad muy antigua. Pero fundamentalmente yo dedico este tiempo a preparar los trabajos que realizamos con las universidades, Universidad Autónoma principalmente, durante el año. En esta ocasión vamos a trabajar en 2 libros, la historia de la PDI en la región del Maule y la historia de las instituciones hispánicas en la región del Maule, o sea, qué españoles llegaron a esta región y cómo contribuyeron al desarrollo de ella. Tuvo vacaciones entonces, pero a la vez fue algo ligado también al área del trabajo finalmente, en la zona costera. Usualmente yo las vacaciones las pasaba en la Biblioteca Nacional en Santiago, porque es el momento en que la biblioteca está más vacía, no hay alumnos y no hay público. Pero este año por la pandemia la biblioteca tiene aforo acotado, entonces digamos, hubo que reducir y vamos a esperar que en marzo se normalice. Vamos a conocer ahora un poco de su infancia, pero antes déjeme consultarle. Su apellido materno, Colville, ¿es de origen inglés? Inglés, origen ¿Tiene inglés, ascendencia por parte de su madre inglesa? ¿De alguna generación ahí de...? Sí, mi madre era inglesa, hija de ingleses, nació en Chile. Mi abuelo, John David Colville, murió en la Primera Guerra Mundial, por eso estos días de guerra los he recordado mucho. Y mi familia llegó a Iquique en la época del salitre, cuando estaba el auge del salitre, la producción, y los ingleses tenían los capitales necesarios para explotar el salitre. Mi familia en Inglaterra o en Escocia tiene más de 8 siglos de existencia. Es una familia, digamos, noble, pero en Chile no se habla de eso y a mí tampoco me interesa. Yo fundamentalmente soy chileno y maulino. ¿En su casa igual? Y villalegrino. ¿En su casa se hablaba inglés igual o no? No, mi abuela materna hablaba inglés. Ya. Hablaba un castellano muy, digamos, rudimentario, y cuando ya se enojaba y ya no le quedaban palabras del castellano, nos retaba o nos llamaba la atención en inglés. En inglés. Una dama alta, blanca. Yo cuando veo a la reina Isabel me acuerdo mucho de ella porque tenía esa dignidad, esa tranquilidad que tienen los ingleses para enfrentar todas las cosas de su vida, ¿no? Don Jaime, ¿cómo recuerda usted su infancia en Villalegre? Con su familia, con sus padres, con su hermano también, que igual es Patricio González, agroclimatólogo. Sí, nosotros por instancia paterna, nosotros crecimos en la casa, Abate Molina, comercio de esa época, 1193, y mi padre tenía una biblioteca y todas las noches nos leía algo con mucho desgano nuestro, porque nosotros preferíamos jugar a escuchar lecturas, pero esa semilla que nos fue sembrando nos hizo lectores a todos los hermanos. Mi hermano
Patricio, que como tú bien dices, es agroclimatólogo, es muy estudioso, ha recorrido gran parte del mundo. Mi hermano Marcelo es doctor en filosofía y letras, Juan Carlos es profesor de castellano, Ana María se dedica a la pintura. Digamos, en general, los hermanos heredamos de nuestro padre, decíamos, esta dedicación por la lectura, que yo fui el que profundicé más, digamos, en lo que se refiere a la historia regional. Una infancia, yo fui alumno del Liceo de San Javier, alumno del Liceo de Linares, Universidad de Chile, donde me titulé como profesor de castellano y alcancé a ejercer muy poco. Ejercí 4 o 5 años en el Liceo de Niñas. Liceo de Niñas de Linares. Después fui profesor del Ejército 10 años y después hice clases, charlas en diversas universidades. Y fundamentalmente me dedicaba a la investigación. Y ahí están todos los libros que más de una quincena. 20, que son muchos, la verdad que yo no sé cuántos son, pero que es una enorme cantidad. El año 1996, la Academia Chilena de la Historia, que es como la selección chilena de fútbol, ¿la? Ahí se llama, uno no va y se inscribe, sino que la Academia le dice, mire, los trabajos que usted ha hecho y que hemos estado observando nos han parecido muy interesantes y nos gustaría que formara parte de nuestra academia. Uno puede aceptar y si acepta, acepta de por vida. Es irrenunciable, es como el Papa. Y si no acepta, no hay ningún problema. Hay muchos investigadores que ven a la academia como un elemento anticuado, rancio, conservador, y no aceptan pertenecer a ella. Pero a uno lo obligan una vez al año a publicar un trabajo sobre un tema que nunca se haya investigado en el país, lo que es bastante difícil. Yo hasta la fecha he publicado 10 o 15 trabajos, no recuerdo bien, que se publican en un boletín que se traduce a su vez a varios idiomas y se envía a las academias de habla española del país, de América y de Europa. Don Jaime, volviendo a la infancia, se me adelantó harto en el periodo de tiempo, pero volviendo, ¿son 5 hermanos? 5 hermanos. 5 hermanos. Cinco ¿Usted es el mayor? ¿Está de la parte del medio? Yo era el mayor, después está Juan Carlos, Marcelo, Ana María y Patricio, el agroclimatólogo, que es el último. Ya. ¿Y cómo era, digamos, los juegos que tenían en Villa Alegre, usted en lo personal, las amistades del barrio quizá? Porque mencionó que por parte de su padre le inculcaron harto el tema de la lectura y que ustedes preferían jugar hasta cierto punto. ¿Cómo eran esos juegos? Bueno, nosotros, con todos mis hermanos, salvo Patricio creo, éramos esencialmente cazadores, nos gustaba mucho cazar. Y también formaba parte de este grupo el que fue director de obra de la municipalidad, fallecido hace poco, gran amigo nuestro, hermano nuestro, Otto Teuton González, que murió hace 2 o 3 meses atrás. Nos dedicamos a cazar largamente con canastillos, con guachi y con todos esos elementos muy primitivos, pero que nos gustaba mucho. Y dedicamos mucho tiempo a eso. Después, a contar del año 62, cuando fue el Mundial del 62, nos entró el bicho del fútbol. Yo tenía 15 años, Juan Carlos un poco menos, y comenzamos a participar y a jugar fútbol. Yo fui arquero en el Liceo de San Javier durante muchos años, también en Villa Alegre. ¿Y tapaba harto, no? Sí. Tuvo tardes memorables y tardes para olvidar, porque el arquero es el cargo más, digamos, el puesto más infeliz que hay. Tú puedes atajar todo el partido, pero en el minuto 90 te pasan el gol, que el partido se pierde. Y también el arquero Otto, que nosotros lo hacíamos Kiko, Otto Teuton, que en paz descanse, y muchas veces jugamos yo contra mi hermano, yo en un arco, mi hermano en el otro, o Juan Carlos Kiko en un arco y yo en el otro. Y una noche en el Liceo de San Javier hubo una definición a penales y nos enfrentamos Kiko Teuton y yo. Kiko atajó 2 penales y me pasaron 1, de manera que prácticamente el partido estaba ganado. Yo atajé 2 y el tercero se fue afuera. Y fue tan emotivo eso que yo realmente han pasado 50 años de esto, quizás más. No olvido nunca esa noche en que nos abrazamos por haber ganado
un título que no tenía mayor valor hoy día, ¿no? Pero que para los que nos entregamos en alma y corazón a ser arquero o a jugar fútbol, era muy importante. ¿Hasta el día de hoy le gusta el fútbol? ¿Es hincha de algún equipo? ¿Ve los partidos de algún equipo nacional o Sí, local? sí, soy un seguidor de La Roja y quiero decir algo. Mi nieto Felipe González es un devoto del fútbol y un sabio del fútbol, porque yo le pregunto, ¿y este jugador dónde está ahora? No, este estaba aquí, tiene 12 años, estaba aquí, pero ahora juega acá. ¿Y qué pasó con Benetton? No va a jugar Benetton porque tuvo lesión y está en conversaciones de este equipo para irse. Y tiene pero una sabiduría del fútbol pero enorme, que indudablemente le fue transmitida, creo yo, porque muy niñito en la casa nosotros veíamos los partidos de La Roja y él también veía los partidos de La Roja con su papá que es periodista. De manera que el fútbol para nosotros, o para mí en lo particular, es de una devoción enorme y La Roja veo todos los partidos y sufro todas las derrotas y las... ¿Y algún equipo nacional? No, ninguno. Sí, no tengo la Universidad de Chile. La Universidad de Chile, por ser el alma mater finalmente. ¿Ah? Por ser el alma mater en este caso. Alma mater, sí, pero fíjate que yo antes de entrar a la universidad ya era hincha de la Universidad de Chile, la época de Astorga, íbamos siempre a ver jugar la Chile a Santiago, a Talca, con un amigo fallecido, don Raúl Orellana, que era secretario municipal de Villalegre. En esa época no había lugar para los hinchas de la Chile, de manera que donde uno se ubicara, había ranguerinos. Así que si pasaba un gol, la Chile había que celebrarlo al oído. Gol de la Chile, bonito, precioso, así, calladito, porque todos los ranguerinos indignados. Y ahí yo vi jugar a Leonel Sánchez, que está muy enfermo ahora, Carlos Campos, a Izaguirre, que fue el mejor número 2 del mundo, Astorga, que era un gran arquero, y la Universidad de Chile fue la base de la selección de 1962 y fue la base de la selección durante bastante tiempo, de manera que eran jugadores míticos. Leonel Sánchez fue el que le pasó el gol a Lev Yashin, el gran arquero ruso, en Arica, en un centro, que Yashin esperaba el centro y Sánchez tiró al arco, y con ese gol Chile le ganó a Rusia 2-1 y lo eliminó del Mundial, que fue un drama para Rusia. Y yo conversé años después, porque yo hice la historia del Mundial del 62 en el Jenner Centro, cuando se cumplieron 50 años, el 2012, y me tocó tomar contacto con un nieto de Lev Yashin y dice que ese gol de Sánchez marcó su carrera de tal manera que desde ese momento él nunca fue el mismo. Mira. Pero nos estamos desviando de nuevo. Volvamos al núcleo familiar. ¿Qué recuerda usted de sus padres, de su madre? ¿Qué valores destaca de ellos que le legaron a ustedes como hermanos finalmente? Sí, en primer lugar, mucha unidad familiar. Mi madre, mucha disciplina, una disciplina inglesa muy firme. Mi padre es un gran lector, mi padre siempre tuvo fe. Mira, yo quiero confesar algo, porque yo fui muy mal alumno en el Liceo de San Javier, pero muy mal alumno. 7 en castellano, 7 en historia y rojo en todos los otros ramos. Entonces hubo un momento en que ya mi estadía en el liceo se hizo difícil y de ahí terminar en el Liceo de Linares. Y ahí el rector del Liceo de Linares, don Gerardo Aravena, me dijo, mire, vamos a llegar a un acuerdo. Si usted se saca puro 7 en historia y puro 7 en castellano, todos los profesores científicos le van a poner un 4 para que pueda egresar del liceo y salir con la licencia secundaria. Perfecto, perfecto. Yo salí sobándome las manos de la inspectoría porque había logrado un triunfo bastante bueno. Una negociación finalmente. Una negociación bastante buena, pero el rector me dice, pero momentito, dice, en las pruebas de castellano y la prueba de historia usted no va a tener preguntas, va a tener que desarrollar temas. O sea, la profesora le va a decir, desarrolle la poesía de Gabriela Mistral y usted va a tener que desarrollar la íntegra, y en historia le van a decir las causas de la guerra del Pacífico, usted va a tener que desarrollar la íntegra y usted no va a saber sobre qué se le va a preguntar. O sea, va a ser un alumno al margen de la materia del curso, cosa que no sé si hoy día podría hacerse. Y logré salir de sexto letra, egresar a la Universidad de Chile con un buen puntaje y me titulé como profesor de castellano. Fui ayudante de cátedra en
literatura chilena, literatura española. El ayudante de cátedra es el profesor, es el viceprofesor, por así decirlo, es el que le ayuda al profesor a revisar las pruebas, a corregir, en fin. Es un cargo que tiene bastante honor dentro del estamento universitario. Y yo tenía bastante vocación de profesor, pero lamentablemente surgió un cargo en la Municipalidad de Villa Alegre, un cargo directivo, lo cual yo postulé, fui designado año 78, y el gobernador de la época, que era el coronel Patricio Gualda, de la época del régimen militar, me dijo: mire, usted va a poder hacer mucho más en ese cargo en el municipio, con las atribuciones que tiene el municipio, que como profesor de un liceo. Y tuvo razón, porque eso me permitió hacer una larga labor cultural en Villa Alegre y potenciarlo y ponerlo en el mapa cultural donde está hoy día. De manera que de la docencia quedó muy poco. ¿Cuánto tiempo pudo hacer clases en el liceo de niñas, más o menos? Más o menos 5 o 6 años. Ah, ya. Fue un Y en tiempo el corto. ejército tuve 10 años. Ya. Incluso llegué a usar uniforme y desfilar en algunas paradas, algunas formaciones, en fin. Porque dentro del ejército los civiles no gustan mucho, entonces todo se ubica dentro de un rango. Usted estudió, mencionó en el Liceo San Javier y el Liceo Linares. El Liceo Linares actualmente es Valentín Letelier, ¿no? Exactamente, ahí en Valentín Letelier. Ahí me tocó el año 94 traer los restos de Valentín Letelier, ubicarlo en la entrada del liceo donde hoy día están. Los restos de Valentín Letelier estaban perdidos en el cementerio general de Santiago. Hizo una donación usted muy poco también al Sí, liceo, digamos, sí. de finalmente documento histórico de... Todos los documentos de fundación del liceo originales yo los tenía en mi poder y se los doné hace unos 2 años, un año atrás. Antes de la pandemia, parece. Antes de la pandemia. Y Valentín Letelier había nacido donde hoy día está en el liceo y lo trajimos el año 94 y ubicamos su tumba a la entrada del liceo, donde hoy día además hay una estatua de Valentín Letelier. Sí. Fue muy interesante. ¿Y ahí cómo le iba en ese liceo? No, en ese liceo me fui bien. Ahí le fue bien. En ese liceo fui estrella, por así decirlo, porque me saqué el título, se me otorgó que el Instituto Hispánico de Cultura otorgaba un premio al mejor alumno de castellano. Me lo gané yo ampliamente. Pese, fíjate que cuando yo me fui del liceo de San Javier al de Linares, antes hacía un informe de personalidad. O sea, se decía cómo era el alumno según el criterio del profesor jefe. Como una hoja de vida, finalmente. Como una hoja de vida. Y a mí se me puso que yo era un alumno descuidado, indisciplinado, desordenado, no afecto, en fin, pero negro, uniforme negro, un prontuario. Entonces el rector del liceo, don Gerardo Aravena, de quien fue muy amigo después, me dijo: mire, esto yo lo voy a arrugar y lo voy a echar a la basura. Porque alguien que tiene 7 en castellano y 7 en historia no puede ser mal alumno. Yo creo que hay algo que aquí no está bien evaluado. Bueno, tuvo razón. ¿Qué tipo de travesura se acuerda usted de haber realizado o en el liceo o en la enseñanza básica? No sé si travesura, no, pero lo que a mí me costó mi salida del liceo de San Javier fue que hubo una candidatura a presidente del liceo. Ya. Por un lado iba Mario Oltra, que es el papá de mi amigo Mario Oltra Huet, que estuvo aquí hace unos programas recientemente en el programa. Mario Oltra Jiménez en este caso. Mario Oltra Jiménez, que él postulaba a ser presidente del liceo porque su padre, don Mario Oltra Blanco, era presidente del Centro de Padres, entonces él quería, él presidente del Centro de Padres y su hijito presidente del Centro de Alumnos. Pero nosotros, con mis hermanos, Kiko Teuton también y otros compañeros, alzamos una candidatura sin el visto bueno del Consejo de Profesores, lo cual era una falta. Pero lo logramos inscribir, postuló y ese candidato no iba a ganar, pero le quitó a Mario Oltra los votos justos para que no fuera electo presidente. Entonces, al otro día de la elección, perdido Mario Oltra, que se paseaba por el liceo indignado, Mario Oltra Jiménez, llegó el papá de él a hablar con el rector. Entonces nosotros con mi hermano y con Kiko Teuton nos acercamos a ver qué decía Mario Oltra. Don Mario Oltra, de quien yo después fui muy amigo de él, fuimos muy amigos después de él, con don Mario Oltra Blanco, como lo fui con Mario Oltra Jiménez también. Decía: mire, esta insolencia que ha ocurrido con mi hijo,
esta indisciplina, dijo el rector, porque usted no fue capaz de impedir esa candidatura que le quitó los votos a mi hijo, que habría sido un brillante presidente. Se eligió un oscuro presidente que es de Villalegre, justamente el presidente elegido era un cabro de Villalegre. Entonces yo pido medidas enérgicas. Entonces ahí el profesor jefe mío, para no expulsarme, porque en esa época una expulsión significaba que no lo recibía en ninguna parte, se me hizo una denegación de matrícula. Ya. O sea, se me negó el derecho a matrícula y me tuve que ir. Esa fue la gracia que colmó el vaso, digamos. Y Mario Oltra Jiménez me decía después, frustraste mi carrera política, a lo mejor yo habría sido senador hoy día. Oye, don Jaime, cuando sale del Liceo Linares, ya da la prueba, ¿usted ya tenía claro estudiar pedagogía o pensaba o tenía otras tentativas? Lo tenía claro, estudiar pedagogía. Y digamos, yo el primer año ya era ayudante de literatura chilena, porque yo ya me había leído todos los autores de la época criollista, Mariano Latorre, Luis Durán, Fernando Santibán, Bles Gana. Entonces cuando el profesor don Matías Rafí se dio cuenta de esto, me dijo, bueno, va a ser ayudante mío, me dijo, para que me ayudes a hacer para hacer clase, dijo, porque este es un ramo bastante denso, hay mucho que leer, mucho que leer. Entonces no hubo ningún problema, digamos, fui un buen alumno y me recibí con distinción. Y como te digo, ejercí muy poco, pero sí tengo un buen recuerdo de lo que fue mi paso por la Universidad de Chile. ¿En algún momento le hubiese gustado volver a los establecimientos que finalmente, no sé, al mismo Liceo Valentín Letelier actualmente, el Liceo Linares, para ejercer la docencia? ¿Volver finalmente donde uno se formó? Sí, mira, es que mi llegada al liceo de niña fue de la manera más curiosa posible, porque un día iba yo llegando con unas pruebas que había hecho como ayudante y estaba la directora del liceo de niñas, doña Inma Saavedra, preguntando por un alumno de castellano, que en esa época los alumnos de castellano podían hacer clase, que le hiciera 12 horas de castellano en el liceo. Entonces el jefe de carrera le dijo, mira, aquí de tal que es muy difícil que vaya alguien a hacerle 12 horas al liceo. Y en ese momento voy entrando y me dice, pero perdón, ¿tú no eres de Villalegre? Sí, le dije yo. Bueno, la señora directora necesita un profesor, ¿por qué no vas a conversar con ella? No, le dije, yo no tengo tiempo, soy ayudante, qué sé yo, se ganaba plata en esa época siendo ayudante. De manera que yo creo que, pero dijo doña Irma, vaya colega, me dijo colega, vaya y conversemos. Bueno, yo fui en la mañana un día viernes a conversar el tema y cuando entro me dice, ya, tome el libro, me dice, vamos al tiro a la sala, lo presento de inmediato y comienzo a hacer clase al tiro, porque tengo el curso sin profesor. ¿Lo vacunaron entonces? Y yo en 10 minutos estaba frente a un curso de niñas que me miraban sonrientes, yo tenía 21 años, 21 años, que me quedaron mirando, la directora se fue, cerró la puerta y yo no sabía de qué les iba a hablar a las niñas. Entonces le expliqué, mire, en realidad yo venía recién a conversar con la directora, no sé qué materias están pasando. Bueno, ahí hice clase después ya, como digo, hasta el año 78, 77, 78. Pero mi llegada al liceo fue así, tan sorpresiva como esa. Y después, como digo, se me ofrecieron clases en el ejército, donde se forma ahí una profesión que se llama interna, se llama de profesor militar. Y ahí hice clase 10 años, que fue una experiencia muy, muy bonita, muy digamos, productiva para lo que yo hacía. Ahora, lo último, irnos a la pausa, ojalá muy breve. ¿Qué lo motivó finalmente a enfocarse en la investigación de lo que es la región, de las distintas comunas? Porque encontró que faltaba rescatar parte de la esencia de la región del Maule. O sea, yo diría que no que faltaba, sino que no había nada de historia regional, nada. Yo empecé a buscar historia de ciudades, historia de hechos, historia de acontecimientos, sorpresas de Hierbas Buenas, historia de San Javier, no había nada. De personajes también. De personajes, entonces me di cuenta que había que llenar un enorme nicho y hace 50 años me dirigí a la Biblioteca Nacional y comencé esta enorme tarea que lleva medio siglo y más de 20 libros publicados. Vamos a profundizar más de esta labor a la vuelta de esta breve pausa aquí en el cuestionario. Ya seguimos conversando con Jaime González Colville.
De regreso esta noche en el cuestionario, último episodio. Seguimos conversando con Jaime González Colville y quedamos justamente cuando comienza, ¿no?, esta labor de rescatar la historia regional de la cual no existía, comienza a investigar, tiene libros publicados de la historia de Parral, de Hierbas Buenas, de Villalegre, por supuesto, su ciudad natal. De todos estos trabajos, ¿cuál le tomó más tiempo en desarrollarlo, en obtener información para lograr lanzar un libro? Mira, en realidad todos los libros, el proceso de un libro demora aproximadamente 1 a 2 años. Yo diría que el que más me ha tomado tiempo ha sido la historia de Linares, que son alrededor de 800 páginas. La historia de la ingeniería en el Maule, que es un libro muy denso. ¿Ese libro lo desarrolló con un especialista o no, se tiró solo no, a la...? Digamos, solo. no hay, es que lo que es curioso es que no hay en la región autores o investigadores. En realidad no hay investigadores en la región. La mayoría de los investigadores, por no decir casi todos, que son todos muy amigos míos, les tengo un gran respeto, no hacen trabajos de investigación en la Biblioteca Nacional, sino que se basan en lo que hacen otros autores. Pero lo que hacen otros autores está basado en otros autores. Entonces la labor del investigador debe ser ir a la fuente, al documento primario, a la prensa de la época, a los archivos notariales de la época y buscar de dónde nació el hecho en sí. Por ejemplo, durante muchos años se dijo que Linares se llamaba Villa de San Ambrosio de Linares. Cuando yo hice la historia de Linares, en realidad ya lo sabía de antes, pero cuando hice esa historia, año 18, en la partida de fundación, que es como el certificado de nacimiento que tienes tú o que tengo yo, dice Villa de Linares, no Villa de San Ambrosio de Linares. Entonces el actual alcalde cambió en todas partes donde decía Villa de San Ambrosio, solamente por Villa de Linares. Nunca se llamó Villa San Ambrosio de Linares. Entonces, todos los libros en realidad tienen un proceso de investigación, de maduración, de decantación y finalmente de elaboración. Y lo angustioso de esto es que toda la documentación, todo lo que es fuente, está en la Biblioteca Nacional y en el Archivo Nacional, donde es extremadamente difícil investigar, porque no hay un índice. O sea, uno no llega ya y dice, mire, quiero saber dónde está el acta de Linares. Y el encargado le pasa 10 tomos de 800 páginas cada uno, dice, en uno de ellos debe estar. Entonces uno tiene que empezar a buscar. Por eso que es muy importante saber exactamente las fechas de lo que uno quiere buscar. Es un proceso que requiere un esfuerzo mental enorme, enorme, muy grande, y de una dedicación enorme y de una vocación enorme para no aburrirse. Porque yo veo muchos investigadores que comienzan un tema, pero después se hastían con el tema y lo dejan de lado. Nuestro país está lleno de obras hechas a media y de libros hechos a media o de libros que no se publicaron nunca. En el caso mío, mi labor termina cuando el libro sale de la imprenta. De manera que el trabajo de investigación es un trabajo muy arduo, muy duro. Uno puede ser poeta con la casa vacía, basta la inspiración. Pero ser investigador requiere archivos, requiere base de datos. Ahora con la computación esto se hizo muy fácil. Y requiere reunir documentación. Yo debo haber reunido 1 millón de documentos aproximadamente en los 50 años que llevo en esto. Y el archivo mío es uno de los mejores archivos, o el mejor archivo, de la región del Maule en historia maulina. Y es consultado por todas las universidades, especialmente cuando algunos alumnos hacen memorias de título, o cuando desean determinar un tema. Yo recibo numerosas consultas sobre diversos aspectos de la historia local que no han sido esclarecidos o no han sido lo suficientemente investigados. Don Jaime, ahora en el área del patrimonio, después del terremoto del 2010, gran parte, digamos, casonas antiguas, iglesias, muchas de ellas quedaron
destruida o a muy mal traer. En el caso, por ejemplo, tuvimos la posibilidad de conversar en una oportunidad cuando se cumplieron los 10 años del terremoto, por ejemplo, el Templo Corazón de María. Bueno, hay otros que han abierto al público nuevamente, el Museo Higginiano, que también quedó bastante deteriorado. ¿Cuál cree usted que es la importancia de finalmente restaurar estos lugares, estos sitios que cargan tanta historia en sus paredes? Mira, a mí me ha correspondido declarar monumento histórico. Yo empecé el año 78, cuando no se sabía mucho de esto. El templo de Villalegre, el Museo de Hierbas Buenas, el templo de Niribilo. Quiero hacer aquí un paréntesis, que San Javier ha desarrollado una labor patrimonial en este tiempo de pandemia que ha sido realmente notable. Yo creo que es la única municipalidad que ha mantenido vivo el aspecto cultural latente a través de los programas de Zoom donde yo he colaborado. Hemos estado en Niribilo, hemos estado en Guartemaule, hemos estado en diversos lugares, en la estación ferroviaria, y eso ha podido, digamos, mantener en cierta manera vigente la expectación del público alrededor de esto tan importante que es el patrimonio, que tiene un ministerio, pero un ministerio que no tiene recursos. O sea, se declara monumento histórico algo y no tiene recursos para mantenerlo. Pero volviendo al tema que nos ocupa, también me tocó declarar monumento histórico el templo de Pelarco, que está en proceso de restauración. Pero en el caso del templo de Villalegre, que fue el primer monumento histórico que tuvo la provincia de Linares, cuando cayó parte de la pared, los arquitectos que fueron del Consejo de Monumentos Nacionales, que convoqué yo, el Monseñor Kovaljatich, en fin, ellos hablaban de reconstruir el templo, pero reconstruir el templo significaba hacer un templo conforme un arquitecto lo diseñara. Pero yo di, digamos, la pelea, por así decirlo, para restaurar el templo, o sea, recuperar el templo tal como estaba, el techo, las paredes, los corredores, en fin. Primó esa norma y el templo fue restaurado y quedó exactamente como estaba antes del terremoto, restituyendo el corredor del lado norte, que fue el que causó la caída, y el templo hoy día es uno de los hermosos templos que tiene la región del Maule. Lo mismo sucedió con Niribilo, que también fue restaurado o está en vía de mejorar su restauración. El Corazón de María ya tiene fondos para su restauración. Yo he estado en el gobierno regional defendiendo, digamos, o explicándole a los consejeros la importancia de cada uno de estos templos. El templo de Pelarco es uno de los pocos templos que fue hecho en ladrillo en la región del Maule. En ladrillo, siglo XIX, cuando era muy difícil construir en el ladrillo y era un esfuerzo, era un talento arquitectónico y de ingeniería notable. Ahora, lo que le falta a nuestra región es un Consejo de Patrimonio Regional, no el ministerio que designa una Seremi que poco sabe de lo que es el patrimonio y cumple su función, y el 11 de marzo será reemplazada por otra que va a empezar a aprender 4 años y así. El puente Maule fue lo declaramos monumento histórico el año 93 o 94, cuando salió de uso con el puente que está al lado este. Y la idea del Ministerio de Obras Públicas era demoler ese puente. Al declararlo monumento histórico no se pudo demoler, pero como no se mantuvo, no se le hizo mantención, la mitad del puente cayó, como se puede ver hoy día. Ese puente tiene un diseño hecho similar al que tiene la Torre Eiffel en Francia, que es una viga tipo Prat, que es doblada en ángulo, que es muy firme, en fin. No lo hizo Eiffel, pero el diseño está hecho con la técnica de Eiffel. En Francia, a la Torre Eiffel se le corta un perno y el ministro de Cultura debe irse en la tarde. Yo estuve en Francia, estuve en París, estuve a los pies de la Torre Eiffel y la habían cerrado porque había tenido un pequeño daño en la base.
Aquí cayó el templo, no vino el intendente, cayó el puente, no vino el intendente, no vino el jefe de cultura de la época, el director de cultura, no vino nadie. Hasta el día de hoy ninguna autoridad ha visitado un puente que fue construido en 1890 y que permitió unir a Chile a través del ferrocarril y a través del camino, por así decirlo, vehicular. Falta entonces más conciencia por parte de las autoridades en este caso, de valorar finalmente todas estas obras arquitectónicas. O sea, falta una conciencia y falta un organismo preocupado. Por ejemplo, el MinSal con esto de la pandemia se ha preocupado. Aquí al comenzar este programa escuchamos que vino el MinSal, preguntó cuánta gente había, en fin. Y esto lo está haciendo el MinSal en todas partes. Y es muy bueno que lo haga. Bueno, sería bueno una especie de MinSal del patrimonio nuestro y que fuera periódicamente a ver cómo está este templo, se está cayendo alguna parte, por qué se rompió un vidrio, especialmente en los monumentos históricos. En Chile pasa igual que cuando se declara en una comuna hijo ilustre a alguien. Se declara hijo ilustre, se le da un diploma, pero el viejito pues puede morirse de hambre y es hijo ilustre. Y cuando se muere, se dice, no, era hijo ilustre, este pobre caballero. Se destaca una vez que ya, claro, ya está. Entonces, yo se lo he dicho a todos los intendentes, porque he tenido oportunidad de conversar con los intendentes, con el propio presidente Lago, cuando en el 2004 vino a Parral, con el centenario de Neruda, me entregó un hermoso diploma firmado por él, muy honrado por eso, y le dije, Excelencia, hace falta un consejo de monumentos históricos en cada región. Me dijo, es algo que hay que conversar, me dijo, porque es importante, tiene usted toda la razón. Andaba alguien más con él. Mira, lo que se plantea es interesante porque el patrimonio, pero resulta que nos acordamos de los monumentos, los terremotos, nos acordamos de los monumentos cuando se cae uno, pero el resto del tiempo el monumento se puede ir deteriorando y no hay mayor preocupación y lo que es más importante, no hay mayores recursos. Don Jaime, ahora cambiando el plano, saliendo un poco del tema de los patrimonios, digamos, arquitectónicos, volviendo a su persona, ¿cuáles son sus pasatiempos, aparte de estar en investigación? No sé, tipo de música que le gusta escuchar, en tiempo libre quizás. ¿A qué dedica el tiempo libre? Claro. Adamo, me gusta mucho, Salvatore Adamo, Rafael, mucho. Y las canciones de la época de los 60. Ya. ¿La nueva ola? La nueva ola. Mi hijo, que es un ferviente musicólogo, notable musicólogo, muy dedicado al rock argentino, siempre me hace, y mi hermano Juan Carlos también, me hace copias de discos de la nueva ola. La nueva ola es una época muy hermosa, muy romántica, con mucha paz, donde uno iba a los bailes con corbatas, muy bien vestido, con corbatita, qué sé yo. A la niña se le pedía permiso a la mamá para sacarla a bailar, en fin. Es indudable que es una época muy distante, pero la música de esa época era muy hermosa, hay discos muy hermosos. Ahora que toma el tema del romanticismo, en lo personal, usted, digamos, está casado con Viviana Sangüesa. ¿Qué destaca de estos 39 años que llevan de matrimonio, digamos, desde el año 83? 83, sí. Bueno, ella es asistente social. Las asistentes sociales tienen una enorme disciplina para trabajar y una enorme sangre fría porque ellas deben determinar quién necesita ayuda y quién no necesita ayuda. Y eso requiere mucha frialdad porque uno muchas veces se deja llevar por la emotividad. Pero un asistente social no se deja llevar por la emotividad. Bueno, la Viviana, asistente social, también de la Universidad de Chile. Igual ¿Se que conocieron yo. ahí, estudiando? No, nos conocimos, ella llegó como asistente social del DAIM el año 82, me tocó recibirla, bueno, ahí surgió el romance. Pero ella tiene mucha disciplina y fue muy importante porque yo antes hacía muchas cosas de tipo intelectual gratis. Entonces un día me dijo, lo que se hace de tipo intelectual tiene un costo, tú no debieras hacerlo gratis, porque te cuesta un mundo hacerlo, tenés que ir a Santiago, gastar plata y debieras cobrar. Y digamos, me disciplinó mucho el trabajo creativo y yo se lo agradezco mucho eso porque también le indujo esa disciplina a mi hijo.
Y vivíamos en el centro antes, digamos, en una casa sin patio, hoy día vivimos en el campo, casa con patio, con perros. Y las distracciones mías son a veces salir a andar por el campo, que hay mucho campo allá, y a veces, lo digo con vergüenza, yo con el rifle para intentar cazar, la vieja costumbre que no se pierde nunca. Pero en realidad nunca cazo nada, ¿no? Es como más bien por distraerme y recordar un poco los viejos tiempos. ¿Suelen celebrar los aniversarios de matrimonio? Sí, obviamente, sí. Con el ramo de flores correspondiente y todo lo demás. Y pobre uno de que se olvida, así que es una... Y lo otro que, ¿cómo se llama? Hacemos siempre viajes, vamos a conocer algún lugar. Ya. Estuvimos en Barzancoa, hemos estado, digamos, en varios lugares ahora queremos ir a Sausal. Te contaba que estuvimos en Copquecura, no conocíamos Putú, estuvimos una semana allá. Entonces eso nos permite a mí conocer, sacar fotos y en cierta manera recrear material para alguna obra posterior. ¿Ha tenido la posibilidad de visitar el extranjero, países europeos, aquí a nivel latinoamericano? Sí, hemos estado los dos veces en Europa. Hemos recorrido España, Francia, Italia, Suiza, hasta Roma. Ya. El país que más me gustó a mí lo personal fue España, Madrid y Toledo. Ya. Madrid tiene un clima muy parecido al nuestro, España en general. Y estuvimos en el Vaticano, logramos entrar al Vaticano, estuvimos en la tumba de Juan Pablo II, fuimos pasando por todas las salas del Vaticano. El Vaticano debe tener unas 6 cuadras de largo, porque uno entra por el costado, por el fondo, y de ahí empieza a recorrer hasta la salida, donde el Papa se sienta a dar la bendición, digamos, uno sale por ahí, incluso por el mismo lado. Y Suiza, que es muy hermoso, Berna, muy hermoso. Hemos estado en Buenos Aires, hemos estado en Lima varias veces, en Costa Rica. Pero a mí en realidad me atrae más conocer Chile, ¿no? Pero ya. El que no conoce Europa en realidad tiene una experiencia que se pierde que es muy notable. ¿Y qué país le gustaría conocer? Gran Bretaña, tierra de mis antepasados. Que en el viaje del año 2014, cuando fuimos, estaba Gran Bretaña en la opción del viaje y estaba Suiza. Y yo preferí Suiza por el prestigio turístico que tiene, ¿no? Y realmente valió la pena porque es realmente hermoso, realmente hermoso. Volviendo ahora, porque tenemos que conversar de historia, pero hace unos años, 2014, 16, comenzó un boom por conocer un poco más de la historia. De hecho, uno de los libros que se tituló La historia secreta de Chile, que dividió un poco a los historiadores de este autor Jorge Baradit. Sin embargo, la gente comenzó a comprar el libro, comenzó a interesarse, fueron muchas veces, varios de ellos a lo mejor, a las fuentes, digamos, originales de donde se toma finalmente toda esta documentación para la publicación. ¿Cómo observa finalmente este fenómeno quizás de conocer como el lado B o lo que no se enseña muchas veces en el colegio? Mira, en ese aspecto te digo, Baradit, a quien no conozco, nunca va a llegar a la academia. Yo te digo, un jugador de aquí, de uno de los clubes de aquí, nunca va a llegar a la selección chilena. Te hago la comparación. Baradit es un buen mitómano que ha logrado interesar a la gente. Ese es el término exacto. Yo le he rebatido varias cosas por la prensa y él ha guardado silencio. Pero te voy a decir una cosa. Es tan peligroso esta gente que se mete a interpretar la historia que tú has oído hablar de la película Neruda, ¿cierto? De los hermanos Larraín, hijos del ministro de Justicia Hernán Larraín. Y yo estaba en la Biblioteca Nacional un día y el director de la oficina de referencia me dice: oye, van a presentar la película Neruda en el Salón Ercilla, ¿por qué no vamos a verla? Fui, estaban los hermanos Larraín, Luis Neco, que es el que hace el papel de
Neruda, y yo sabía que esa película había sido absolutamente falseada, pero al público le interesaba. Por ejemplo, se decía que Neruda fue perseguido por el gobierno de Gabriel González Videla por la Ley de Defensa de la Democracia. En consecuencia que Neruda tuvo una orden de arresto de los tribunales de justicia por una querella que le impuso González Videla, pero González Videla no ordenó su arresto, lo ordenaron los tribunales de justicia. Cuando se dictó la Ley de Defensa de la Democracia, Neruda ya había salido del país, no le afectó en nada. Eso era falso. Pero en la película aparece que la Ley de Defensa de la Democracia y un miembro de la PDI, de la Policía de Investigaciones de la época, un poco fanático, que lo persigue y que el presidente González Videla pasea por la Moneda diciendo quiero que lo arresten, quiero que sea yo. Y todo eso es absolutamente falso. Bueno, yo vi la película y al final uno de los directores dice ofrecemos la palabra al público. Yo iba a hablar, el director me dice, oye, no vaya a echarle a trabajo pero yo creo que es el momento, le dije, porque si no, ¿me permite? Sí, cómo no, dice, creo que uno de los dos hermanos. Usted sabe que todo lo que ha contado es falso, ¿no es cierto? Se produce un silencio enorme en la sala. En primer lugar, Neruda, la orden de arresto no la dio González Videla, la dio un tribunal de justicia, específicamente el ministro Sergio González de la Corte de Apelaciones de Santiago, porque él tenía una querella que le hizo el presidente González Videla, porque Neruda acusó a González Videla de haber entregado territorios chilenos al gobierno norteamericano, lo cual era absolutamente falso. Entonces González Videla se querelló, la Corte acogió la querella, Neruda no quiso presentarse a declarar. Esto es igual que si a uno le pasan un parte y uno no se presenta al juzgado, el juzgado lo cita 2 o 3 veces y al final lo cita por arresto. Exactamente igual. La orden de arresto de Neruda era para que se presentara a declarar, nada más, no para meterlo a la cárcel. Bueno, usted sabe que todo esto es falso, que soy yo, y que no es cierto. Bueno, dice Luis Neco, usted sabe que el cine es arte y como es arte tiene derecho a interpretar los actos. El que con esa teoría que usted me da puede decirme que en Iquique el que saltó al abordaje del Huáscar fue O'Higgins y no Prat. Ah, bueno, que si llegamos a ese extremo. Y lo que es peligroso, le dije, es lo siguiente, que ustedes están haciendo empeño que esta película se las compre el Ministerio de Educación para ser pasada en los colegios. Entonces el alumno que lea eso se va a quedar con la convicción que González Videla fue un dictador y que persiguió a Neruda y que Neruda tuvo que esconderse y arrancar por la cordillera. Cuando se le dio la orden de arresto, el presidente del Senado llamó a Neruda y le dijo tiene permiso para ausentarse del país, le dio un pasaporte diplomático, de manera que Neruda podía haber salido perfectamente de la estación Mapocho en un tren y nadie lo habría detenido. Eso te demuestra cómo se tergiversa la historia del país. Eso ha hecho Baradit y otros autores más que tienen mucha fama, pero que nunca van a llegar. Baradit no podría ir a la academia a explicar los libros de él. Y este tema nosotros lo hemos tocado a veces, lo peligroso que es que un profesor le diga a un alumno, lea ese texto, porque en cierta manera el niño se va a quedar con esa verdad. Y el niño es probable que se quede con esa verdad por siempre y va a vivir con ese error por siempre. Don Jaime, pasamos ahora, nos vamos a pasar un poco en la extensión de este programa, pero brevemente, tuvimos el cambio de mando hace muy poco y uno de los símbolos que representan el poder es esta piocha, llamada piocha de O'Higgins, que cuelga de la banda presidencial. ¿Qué hay de cierto de que esta piocha finalmente no corresponde a O'Higgins? Bueno, ni la banda ni la banda tricolor, ni la piocha que recibe el presidente de la República perteneció ni la usó O'Higgins. Conforme el dato que estamos viendo, O'Higgins, el único uniforme de parada que está es ese, y la banda que él usa es una banda azul, y la banda azul es la que usan los reyes Borbones de España. El actual rey de España y el anterior rey de España usaban en su uniforme militar una banda azul que es símbolo del poder y la justicia.
Segundo, la piocha O'Higgins es la estrella que O'Higgins llevaba sobre el corazón, que es una estrella monárquica y que simboliza su mando sobre las Fuerzas Armadas de su país. En tercer lugar, nosotros hablamos aquí del Palacio de Gobierno, en consecuencia que el presidente, que en Estados Unidos habla de la Casa Blanca. Aquí se le da al presidente el nombre de su excelencia, que es un derivado de Su Alteza. O sea, nosotros nos quedamos con todos los símbolos monárquicos y al presidente, más que investidura, parece una coronación por los símbolos que usa. Y ello, como digo, está lleno de mitos. Y yo he publicado un artículo en estos días donde digo que por muy democráticos que pretendamos ser, que lo somos, y por mucho que digamos que nos independizamos de España, en realidad nos quedamos con todos los ritos de la monarquía de España. Todos los ritos de la monarquía de España. Si ustedes ven el juramento del presidente de Estados Unidos, jura diciendo defender la Constitución, no recibe ninguna banda. El presidente de aquí tiene una escolta presidencial, que es la misma escolta real que tienen los reyes, que tenían los reyes de España, y todo el tratamiento, todo el boato que recibe es de la monarquía, con el cual nos quedamos nosotros. Cuando O'Higgins se llega a Santiago después del 12 de octubre y derrota a los españoles, se instala en el mismo trono de Marcó del Pont y hace, ¿cómo se llama? Y crea una orden al mérito que es similar a una orden que había creado el rey de España para premiar a los vecinos meritorios de Santiago. Y reitero, toda esa simbología que hemos visto en la transmisión del mando, solamente falta que se hubiese mantenido el trato de Su Alteza para el presidente. Y una corona. Le dice Su Excelencia, que es exactamente lo mismo. En la realeza se le da el trato de Su Alteza al rey y Su Excelencia al resto de la monarquía, condes, duqueses o marqueses. Entonces, nuestra democracia tiene que soltarse un poquito de estos elementos que son eminentemente monárquicos. Ya lo hizo bien el presidente electo en liberarse de la corbata. Ya hace 50 años el presidente debía ir de frac a recibir la banda presidencial y el presidente Allende fue de terno y desde esa época se impuso el ir de terno. Bueno, don Jaime, eso era la entrevista. Pasamos ahora a la parte del cuestionario, un juego bastante simple, son 15 preguntas, pueden ir a lo mejor ocurriéndose otras, pero se dan a elegir opciones, finalmente según sus preferencias. Así que comenzamos. O'Higgins, Carrera o Rodríguez. Carrera. ¿The Beatles o Rolling Stones? ¿Perdón? ¿The Beatles? ¿Los The Beatles? Beatles, ¿Sí? indudablemente, sí. ¿Vino blanco o tinto? Tinto. ¿Pelé o Maradona? Aprovechando que le gustaba. Pelé, lo vi jugar a Pelé además. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Banda musical favorita? La Ley. La Ley. ¿Película favorita? El guardaespaldas de Kevin Costner. ¿Salas o Zamorano? Zamorano. ¿Plato favorito? Cazuela. Cazuela. De vacuno. Ya, aquí está además cazuela o poroto, aquí ya está claro que es cazuela. ¿Último libro que leyó? En este momento estoy leyendo Talca, París y Londres de un escritor de Talca. Estoy examinando a petición de él para ver en qué errores pudiera tener para en una segunda edición corregirlo. ¿Té o café? Café. ¿Algún condoro que recuerde? Condoro que recuerde. Sí, mira, es un poco largo, pero fuimos una vez designados por el liceo para hablar en los funerales de un antiguo deportista de Talca que había contribuido a fundar el club deportivo de la Universidad de Talca, de la Universidad de Chile, que estaba en Talca. Y nos encargamos, no hablé yo, sino que habló mi compañero, el discurso lo hice yo, y donde había más gente. Y él dijo, hemos venido a dejar de entregado al descanso eterno a quien vimos correr hasta sus últimos días de pantalón corto, a quien vimos saltar la garrocha, vimos en el deporte, y de repente alguien dice, señor, ¿qué cosa está hablando nuestra pobre abuela?
No es el funeral de don Pedro Correa, no, es de Elisa Donoso. Mil perdones, no fuimos al otro. Desde luego el otro día estaba toda la familia donde el rector de la Universidad de Chile. Así que si es Condoro, si eso no es Condoro. Ahí tenemos uno. Seguimos. ¿Hobby o pasatiempo favorito? Me gusta mucho, bueno, desde luego la lectura, pero me gusta mucho viajar a algún lugar de la región. ¿Historia de Chile o historia universal? Historia de Chile. ¿Buddy Richard o el Pollo Fuentes? Buddy Richard. Y lo último, chuchada más usada en el día a día a lo mejor. Garabato, chuchada más utilizada. Se me salen bastante garabatos. Ya. Debo decirle que... ¿Pero hay alguna que tenga más pegada? Por la cresta. Por la cresta. Bueno, don Jaime González, ese era el cuestionario. Agradecemos su presencia acá en el cuestionario en Canal 30 también, en esta primera temporada que llevamos realizando este programa. Muchas gracias por la invitación, Matías. Muchas gracias. Y quiero decir una cosa, que esto me hace recordar mucha gente que me conoce y me dice, yo pensé que usted no se reía nunca, vivía siempre serio y que no tenía alma ni corazón. No, tengo muy buen humor, muy bueno para las tallas, y mi nieto heredó el espíritu de bueno para las tallas que tengo yo. Así que Perfecto. Mi hijo es un poco más serio. Don Jaime, bueno, en el cuestionario dijo tinto, así que en nombre de Bar a la Bar aquí le queremos entregar un Misiones de Rengo, un Cabernet Sauvignon, para que pueda disfrutar en alguna instancia, Perfecto. en alguna comida, y Muchas le gracias. agradecemos la presencia acá en el cuestionario. Muchas gracias. Muy amable. A ustedes en sus casas, muchas gracias por habernos acompañado en este primer ciclo. Esperamos sacar una nueva temporada próximamente. Muchas gracias por habernos acompañado todos los viernes por la pantalla de Canal 30. Que esté bien. Chao, chao.